1982. El paro nacional de telefonistas por la democracia sindical. Hace 40 años, en 1982, se vivió uno de los episodios de mayor movilización sindical en México. Nos referimos, entre otros, al paro nacional de labores que emprendieron los trabajadores telefonistas. Hoy en día tiene sentido recordar aquella lucha, no solo para desempolvar la memoria, sino porque los derechos de los trabajadores telefonistas se siguen perdiendo con la complicidad de la dirigencia sindical. En 40 años ha habido un retroceso muy fuerte en las conquistas del contrato colectivo de trabajo, porque se privatiza en 1990, 8 años después del movimiento de 1982, y a partir de la privatización se ha perdido. La jubilación ha aumentado mucho los años. En el 90, cuando se privatiza Teléfonos de México, éramos 42.264 trabajadores activos. Actualmente no hay ni 24.000 trabajadores activos. Y de esos 24.000 trabajadores activos, el 40% aproximadamente pasó a ser miembro de otra empresa que se llama Red Nacional Última Milla. Por lo tanto, ellos están prácticamente como contratistas, son de Teléfonos de México, pero como contratistas para otra empresa que es Red Nacional Última Milla. En el año 1976, tras 14 años de una dirigencia sindical encabezada por Salustio Salgado Guzmán, los trabajadores telefonistas lograron cambiar la dirección charra del sindicato. A partir de que se destituye al antiguo comité y que se establece el nuevo, hay mucho entusiasmo entre la base telefonista para participar por el triunfo obtenido de quitar al antiguo comité con la movilización y la participación. Entonces se genera mucho entusiasmo de movilizaciones, muchas asambleas, tanto seccionales como departamentales. Había mucha participación de la base telefonista. Bueno, de 1976 a 1982 es una etapa en la que se da la lucha por la dirección política del sindicato. Se dan dos corrientes fundamentalmente, la llamada línea democrática, en la cual pertenecíamos todos los trabajadores que estábamos en defensa de las prestaciones y del contrato colectivo y de la democracia en el sindicato, y por otro la corriente que representa a Francisco Hernández Juárez, que desde que ingresó al sindicato, él venía desde que era estudiante de la CIMA del Politécnico, como una corriente priista, y él siempre va a estar buscando la forma de tener una alianza con el Estado, porque en ese momento la empresa era paraestatal, había el 51% de las acciones del gobierno y él representaba ese sector. A inicios de los 80, en los telefonistas había la expectativa de tener un sindicato democrático. Sin embargo, estas fueron impedidas por Francisco Hernández Juárez al frente de la dirección sindical. Hernández Juárez, como un oportunista y un demagogo, que siempre lo que le interesaba era mantener el poder, él estaba viendo quedar bien siempre con la empresa, con el gobierno, para mantener su puesto en la dirección, y él estaba de acuerdo con el sistema empresa-gobierno para reprimir a los compañeros más combativos, cosa que se dio, y entonces desde ahí se veía que Hernández Juárez estaba pues a favor de la empresa, ¿verdad? Entonces se dio mucha inconformidad a nivel de la base en contra del propio Hernández Juárez, porque definitivamente no nos estaba representando. La dirigencia del sindicato de telefonistas había pactado una tregua con la empresa paraestatal Teléfonos de México, mientras que el sector de trabajadores de la línea democrática buscaba unificar la lucha por la defensa de las conquistas laborales. El 8 de marzo de 1982 inició el paro nacional de labores que encabezaron las secciones de Monterrey, Puebla, Hermosillo, Veracruz, la sección matriz en la Ciudad de México y una parte de Guadalajara. Más de 3,000 trabajadores se movilizaron en la Ciudad de México y varios cientos más en otros estados del país. Este sería el movimiento más importante de los telefonistas por la democratización del sindicato en las últimas 4 décadas.
Resulta ser que se despidió a 19 compañeros de centrales en México y pues no se les hacía caso ni nada. Y se extendieron los despidos. Resulta ser que nosotros también tuvimos 14 despidos de esos mismos y entre ellos éramos 11 del comité local. Nos despidieron a casi todo el comité local. Entonces, pues entramos al movimiento, ¿no? Que se inició en el 82 por esa situación. Número ocupado. Con los delegados despedidos, el secretario del sindicato, Francisco Hernández Juárez, intentó desmovilizar el paro nacional. Sin embargo, los trabajadores no aceptaron. La razón era sencilla. Ya antes, en 1977, las delegadas democráticas del área de tráfico que fueron despedidas no contaron con el apoyo de la dirección del sindicato y nunca fueron reinstaladas. En ese paro de 1982 también se da una toma del sindicato mismo por el grupo de compañeros democráticos que existían en diferentes partes de la República. De ahí toma la posición los compañeros de Monterrey, que es la sección 1. Y en el caso de no estar el Comité Ejecutivo Nacional, le corresponde a la sección 1 y así se va, ¿no? Sección 2, sección 3. Durante el paro, que duró del 5 al 19 de marzo de 1982, los telefonistas del movimiento tomaron la decisión de desconocer al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Nacional de Vigilancia. Los trabajadores hicieron valer el artículo 30 del Estatuto del Sindicato, que preveía que ante la desaparición de esos comités se delegaran funciones a la sección 1 de Monterrey. En esas fechas fue el 8 de marzo de 1982 y aquí tu servidor yo estaba como secretario general aquí en Monterrey. Entonces ahí me llamaron los compañeros para que me fuera a México y ahí estuvimos tomado el sindicato, estuvimos ahí como unos 3 meses con el sindicato tomado y en ese tiempo hubo muchos paros, estaba en paro pues aquí en Monterrey muchas secciones, creo que todas, ¿verdad? Hay un paro nacional y pues esa era la fuerza que teníamos como trabajadores, ¿verdad? Así quedaron establecidos 2 comités. Por un lado, los trabajadores democráticos y por el otro, el de Francisco Hernández Juárez. Entonces, comenzó una lucha del denominado Movimiento 8 de marzo, que con su comité ejecutivo interino impulsó ante la Secretaría de Gobernación y del Trabajo un recuento para saber quién tenía la mayoría de los trabajadores telefonistas. Y finalmente en el 82 a las fuerzas democráticas, quien nos derrota fundamentalmente no es Francisco Hernández Juárez, sino es el gobierno que nos va a dar largas en el recuento para ver quién tiene la mayoría en ese movimiento del 82 por más de 3 meses. Y finalmente cuando Francisco Hernández Juárez ya no tiene posibilidad de movilizar gente porque no junta más de 200 gentes en el último mitin en la Ciudad del Trabajo, a finales de junio, lo que hace es golpearnos y desalojarnos del edificio sindical y a partir de ahí nosotros decimos reviven a un muerto porque en ese momento ya le entregan la dirección del sindicato nuevamente y el edificio sindical a Hernández Juárez y eso es lo que representa. Porque una de las cosas que se consiguió después del golpe fue lograr que se reinstalara la mayor parte de los despedidos. Quedan todavía las 2 fuerzas dentro del sindicato y desde el 82 hasta el 90 se sigue dando una pelea interna. Una vez levantado el paro, el movimiento democrático entró en una etapa de reagrupación de fuerzas. En la última semana de mayo del 82, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y el Congreso del Trabajo decidieron mantener como secretario del sindicato telefonista a Francisco Hernández Juárez, quien reprimió al movimiento democrático. Aunque no se logró derrocar a la dirección sindical charra, sí se logró negociar la reinstalación de los despedidos. Los trabajadores fueron reintegrados en el mes de agosto. O sea, la empresa lo que quería era darme un charrazo, ¿verdad? La empresa lo logró con la represión de los despedidos, pero lo logró con el mismo Hernández Juárez. Ellos se juntaron, hicieron un convenio
donde acordaron reinstalar a todos los compañeros y firmaron el convenio de no hacer más movilizaciones. De 42,000 trabajadores en activo que tuvo Telmex, hoy solo se mantienen 24,000, mientras que el número de jubilados suman 30,000. Pues mira, empezamos perdiendo la materia de trabajo y de ahí se derivan un montón de cosas, que no haya vacantes principalmente, que es lo que le da vida al sindicato. Ya sabía el Comité Nacional todo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. La división de la empresa no se debió haber permitido, se nos debió haber avisado a tiempo y que nos manifestáramos en ese sentido, ¿no? En los últimos años, Telmex ha adoptado la estrategia de desconcentrar actividades delegándolas a otras empresas de Carlos Slim. Además, no se ha incluido a los trabajadores del sindicato de telefonistas para atender los nuevos servicios de Internet. De forma premeditada, se ha propiciado la debilidad financiera de Telmex, situación que ya amenaza los montos de pensiones. Además, se ha hecho creer que los pensionados son el problema de la situación financiera actual de la empresa. A pesar de lo perdido en los últimos 40 años, desde varias corrientes sindicales, todavía se defienden los derechos de los trabajadores. Una de ellas es Telefonistas Construyendo Democracia, quienes insisten en que los trabajadores más jóvenes y en activo son quienes tienen en sus manos la mayor posibilidad de defender las conquistas laborales. Nosotros cuando estábamos, el que quería entrar tenía que recibir una capacitación y no de culto a la personalidad como se da ahora, ¿no? De lo que es un sindicato, para qué sirve, qué es un contrato, qué es un reglamento interior. Y la gente tenía conciencia de lo que era eso. Tuvimos en contra a la empresa. Tuvimos en contra, tanto a nivel local como nacional, a la empresa, al gobierno. Tuvimos en contra al Comité Ejecutivo Nacional. Tuvimos en contra a mismos compañeros que desde dentro, que estaban con la vieja guardia y desde dentro nos bloqueaban, sacaban rumores y todo eso. Estuvo en contra de todo eso y ganamos. Yo le platicaba al compañero Alzaga, ganamos porque ganamos. La fuerza como para seguir avanzando como clase trabajadora. Entonces, pues esa es como la invitación también a compañeros y compañeras a que, pues como que no bajemos la guardia, como que defendamos nuestros derechos, defendamos nuestro contrato colectivo y nos demos nuestro lugar como trabajadores en este país. O sea, las prestaciones que hoy gozamos los que ya estamos jubilados es gracias a una herencia de luchas de otras generaciones pasadas. Y por lo tanto, es importante que las generaciones actuales sigan luchando para que ellos y los que vienen atrás de ellos puedan mantener esas prestaciones. Porque si no, el desarrollo del capital y el neoliberalismo, el modelo neoliberal, lo que han hecho es destruir totalmente esas prestaciones y regresarnos prácticamente a principios de los años 1900 con las prestaciones como están. Entonces, la idea es defender esas prestaciones porque es la herencia de más de 100 años de lucha en el caso de los telefonistas.